Hola, ¿qué tal? Nos vemos en otra de nuestras sesiones en donde vamos a estar revisando ya nuestro último tema que tenemos en nuestro módulo de dirección básica. Este es uno de los temas muy importantes que tenemos que estar siguiendo, ya que por medio de este tema vamos a estar ya encontrando lo que nosotros queremos para nuestro negocio. Realmente nuestro negocio ya va a tener esa perspectiva, nuestro negocio ya va a tener esa característica. Este tema se llama Business Plan, plan de negocio. Ahora sí, ya es donde debemos de estar aterrizando todas aquellas cuestiones que hemos estado aprendiendo durante el tiempo en el cual hemos estado trabajando muy duro para poder ir creando nuestra empresa. El plan de negocio realmente es una herramienta que se utiliza en todas las organizaciones. Y este plan de negocio tiene esa característica de tratar de entender cómo nosotros queremos ir hacia adelante y cómo realmente queremos estructurar nuestra empresa. El plan de negocio también nos dice cómo de alguna manera vamos a ir integrando esas características en las cuales vamos a ir generando todas las entradas dentro de nuestra organización, como también esas salidas que nosotros vamos a querer ir integrando a nuestra organización y a nuestros departamentos. El plan de negocio es una herramienta directiva. Realmente es una herramienta que nos va a servir para poder generar todos aquellos recursos en los cuales nosotros nos vamos a ir integrando. Todos aquellos recursos en los cuales nosotros vamos a ir mejorando. También tenemos que ver que esta es una de las herramientas en las cuales debemos de tratar de visualizar cómo nuestra empresa va a funcionar, cuál va a ser su funcionamiento y cuál va a ser su integración. Para esto vamos a estar revisando que para un plan de negocio realmente se necesita la parte operativa, se necesita la parte de recurso, se necesita la parte de ejecución. Pero sin embargo no es una tarea fácil, o sea, el plan de negocio es un documento en el cual vamos a establecer todas nuestras características y funciones que nosotros estamos esperando en nuestra organización. Es un documento que tiene que ser permeado. ¿Qué quiere decir? Que a través de nuestra organización tiene que ser entendido, tiene que ser visualizado y a su vez también tiene que ser generado para poder entender que todas estas funciones son funciones clave, son funciones que sin duda, si estas funciones no se hacen como deben de ser, van a crear confusión. Sin embargo, como estuvimos viendo en el tema de Balance Scorecards, en este tema realmente hemos visualizado cómo las mediciones que impulsan el desempeño nos van a decir por dónde, como qué es el camino. Y este business plan nos va a decir cómo nosotros queremos configurar nuestra empresa para poder llegar a un punto que es el éxito, que es la meta, que es el recurso, que son las utilidades que nosotros queremos. Realmente tenemos que ver que el business plan, siendo un documento y siendo una herramienta, tiene que ser cuidadosamente detallado, cuidadosamente revisado y del mismo modo tiene que ser cuidadosamente dirigido hacia la organización. El business plan no es un documento en el que de alguna manera nosotros plasmemos lo que estemos pensando y bueno, que ahí se quede. No, tiene que ser un documento dinámico. No puede ser un documento estático, ya que el cambio en nuestras empresas, eso se da claramente. Entonces tiene que ser dinámico porque también a raíz de que nosotros estemos introduciendo nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevas formas de trabajo, este documento tiene que ir cambiándose. Recordemos lo que de alguna manera hemos estado viendo en la parte de empresas familiares. Cuando nosotros creamos una empresa familiar, vemos que hay diferentes tipos de empresas. Las empresas de matrimonios empresarios. Las empresas que de alguna manera son dirigentes y después incorporan a los hijos. Las empresas de hermanos. Todo este tipo de empresas, por medio de un business plan, van a poder ser empresas exitosas. ¿Por qué? Porque tienen una línea.
porque tienen una forma, porque tienen una dirección. Y de alguna manera debemos de irlas integrando en todas las características que tenemos dentro de nuestro negocio. Y también tenemos que ir viendo que no solamente es generar el documento, sino hacerlo dinámico y hacerlo partícipe de las acciones y de las mediciones que impulsan el desempeño del Balance Scorecards, que está muy relacionado con el business plan y que de alguna manera la estrategia que vayamos a seguir va a ser una estrategia totalmente exitosa. La planeación estratégica es otro de los temas que estuvimos revisando. Sin embargo, si ustedes ven, la estrategia es una forma de entender cómo vamos a dirigir nuestras acciones. La planeación estratégica por medio de 10 pasos principales. Nos dicen cómo definir la estrategia. ¿Pero estrategia de qué? Estrategia de algo que estamos definiendo dentro de nuestro Balance Scorecards por mediciones que hicimos y estrategias que vamos a seguir para mejorar nuestra empresa. El mejoramiento de nuestra empresa y el mejoramiento de nuestras funciones es algo que realmente sí nos va a representar una visualización de negocio. Esta visualización de negocio realmente no crean que es una visualización total. Es una visualización de negocio en la cual tenemos que ver parte por parte de la empresa para poder entender que el business plan es algo que nos va a ayudar a generar esa riqueza, ese know-how de nuestro negocio. Sin embargo, también estuvimos viendo el tema de la cadena de valor. Vean cómo todo esto está totalmente interrelacionado y esa es la razón por la que está en un solo módulo. La cadena de valor, en donde veíamos cuáles son esas actividades primarias y esas actividades de apoyo que realmente nos generan valor. Recursos humanos, innovación, abastecimiento de materiales como actividades primarias. Y las de apoyo, ¿qué teníamos? Mercadotecnia, teníamos producción, teníamos operaciones, teníamos servicio al cliente. Realmente fuimos entendiendo la parte mercadológica de lo que es un asunto de operación. Recordemos que el objetivo de este módulo de dirección básica es meterlos al vínculo y a la interacción de estrategias para poder visualizar que estas estrategias tienen que ser consolidadas en un business plan. Este business plan que estamos viendo es un business plan que nos va a ayudar a consolidar la estrategia. Por ahí también está el otro módulo de dirección avanzada y el de alta dirección, pero esos son los módulos que también nos van a apoyar a ese business plan que nosotros estamos formulando. Sin embargo, así como la cadena de valor, la planeación estratégica, las empresas familiares, la cadena de abastecimiento tan importante dentro de un business plan. ¿Por qué? Porque la cadena de abastecimiento nos empieza a dar un entendimiento de lo que la estrategia, de lo que el logro y de lo que de alguna manera todas las funciones que tenemos para lo que es el abastecimiento de nuestra cadena de suministro, tanto el abastecimiento que viene hacia nosotros como de nosotros al cliente, eso realmente se va a ver vinculado con un buen business plan. El business plan también nos va a decir en qué momento nosotros tenemos que hacer un giro en nuestro negocio. ¿En qué momento nosotros tenemos que entender que nuestro negocio es dinámico? ¿En qué momento nosotros debemos de entender de que nuestro negocio va a crear esa infraestructura con la cual nos vamos a estar dirigiendo como parte de un business plan? El business plan es una teoría que de alguna manera viene manejándose desde más allá de unos 10 años. Sin embargo, ha tenido evoluciones. El business plan que se hacía en esa época era un business plan que realmente contemplaban algunos aspectos no muy relevantes para el ambiente externo. Pero una vez que nuestras organizaciones se han ido vinculando con todos estos aspectos, tenemos que visualizar a nuestra empresa desde los dos aspectos importantes: las actividades internas y las actividades externas. Yo creo que vale la pena que revisemos esta parte de actividades internas y actividades externas en la cual vamos a estar formulando nuestro business plan. Por una parte, nosotros tenemos a nuestra empresa. De acuerdo al modelo que estábamos revisando en su momento, vemos que aquí tenemos factores
externos. Y sin embargo, aquí tenemos factores internos. Estos dos factores son factores que realmente van vinculados con un plan de acción que nosotros tenemos que tener con nuestra empresa. Sin embargo, lo que es el entorno externo, que es toda esta parte que vemos aquí hacia adelante, es un entorno que realmente puede afectar el desempeño de nuestra misma organización. Es un factor que de alguna manera va integrándose bajo dos características muy, pero muy importantes. Uno es, ¿en dónde se encuentra nuestra empresa? Nuestra empresa se encuentra en un aspecto totalmente relevante en el aspecto social, en el aspecto político, o es una empresa en la que está cerrado su ciclo y entonces el aspecto externo no puede salir al exterior. En lo particular, considero que todos los aspectos relevantes de política, todos los aspectos relevantes de Producto Interno Bruto, todos los aspectos relevantes de cómo se están moviendo las economías, esos son los aspectos que realmente nos van a dar el plus de una organización. Y dentro de todos estos aspectos tenemos que estarlos contemplando dentro de un business plan. Un business plan que se ve totalmente apabullado por esa relación que se tiene entre las características que realmente estamos manejando y las características que vamos a manejar para poder terminar con toda esta parte. Toda esta parte en la cual nosotros vamos a dirigir nuestras acciones, vamos a tener nuestras acciones específicas en nuestros departamentos, en nuestras áreas, en la empresa, incluso hasta con nuestros competidores. Eso es un business plan bien estructurado, el que contempla todas esas partes. Es aquel que contempla el cómo me voy a ver yo con mi cliente en los próximos 5 años. Es el que contempla cómo me quiero ver yo en el mercado en los próximos 10 años. Esas son estrategias a largo plazo. Sin embargo, lo que es el business plan nos va a permitir esa flexibilidad. Es la razón por la que, siendo un documento dinámico, es algo que nos va a apoyar fielmente. Vamos a pasar a nuestra primera diapositiva, donde dice que el business plan o el plan de negocios no es más que una herramienta de dirección que integra los principales documentos normativos. ¿Qué documentos normativos creen ustedes que integre el business plan? Claro, los documentos financieros, los documentos operativos, los documentos de capacidad de planta, los planes de ventas, los planes de negocio de expansión. Todos esos documentos que de alguna manera nos están normando el rumbo de nuestra empresa. Están normando una característica muy fundamental en la cual vamos a encontrar todas aquellas necesidades que nuestra empresa hoy en día requiere. El business plan no es nada más el cúmulo de pensamientos, no. El business plan es un cúmulo de documentos que de alguna manera se ven soportados por análisis, por realidades. El Balance Scorecard es una realidad, son realidades lo que se manejan, no son formas de pensamiento. Entonces, eso es lo que de alguna manera incluye el business plan. Sin embargo, debemos de entender también que el business plan, siendo un cúmulo de documentos normativos, estos documentos también pueden ir cambiando, ¿cierto? Normas específicas, normas totalmente claras, normas totalmente definidas, incluso dentro de un aspecto global de la misma organización. Como parte del business plan, también debemos de entender que esos documentos normativos, a pesar de que son cambiantes, también son documentos restrictivos, documentos en donde no nos podemos mover, documentos en donde la filosofía de crecimiento de nuestra empresa se va a ver totalmente vinculada en aspectos relevantes, en aspectos que sí se van a ver vinculados con toda una generación de riqueza, de conocimiento, de know-how. ¿Ustedes creen que las nuevas formulaciones de una empresa que se dedique a la farmacia, a medicinas, las farmacéuticas, las nuevas formulaciones no es parte de un business plan que se tiene de la organización?
La expansión de la misma empresa, por ejemplo, tenemos una planta productiva, la expansión de esa planta a duplicar la capacidad, eso no es parte de un business plan. Pero por supuesto, esas son acciones que realmente un business plan tiene que estar contemplando. Y sin embargo son documentos normativos. Sabemos ya el desarrollo de las nuevas formulaciones, sabemos ya el desarrollo de los nuevos elementos y sabemos también qué es lo que vamos a hacer. Eso es parte de un business plan. Tengamos mucho cuidado en la elaboración de un business plan, porque a pesar de que es un documento dinámico y que puede ser cambiado, es un documento que también nos puede llevar al hoyo, al hoyo como empresa, al hoyo como negocio. ¿Por qué? Porque si no es analizado correctamente, si no es fundamentado correctamente, vamos a estar poniendo pensamientos, no vamos a estar poniendo realidades dentro de este entorno. Pasamos a la siguiente lámina donde vemos que el plan de negocios es una ejecución útil, tanto para lanzar a una nueva empresa o una actividad de empresa existente, claro. Si nosotros vamos a iniciar nuestro negocio, como es nuestro caso, podemos crear un negocio, podemos decidir cómo nuestro negocio tiene que funcionar. Seguramente en la formulación de este business plan vamos a estar encontrando ventajas, vamos a estar encontrando desventajas. Vamos a estar revisando a los posibles competidores de acuerdo al negocio. Vamos a estar revisando cuáles son los posibles problemas a los que nos vamos a enfrentar. Sin embargo, también es de gran relevancia entender que estos negocios y estos sistemas van a estar totalmente vinculados en una forma de vida. Van a estar totalmente vinculados en la forma en la que vamos a ir generando conocimiento. Una vez que estamos generando el business plan de una empresa que se va a crear, tenemos que tener varias perspectivas y tener varias formas de entenderlo. Primero, tenemos que ver qué producto vamos a hacer o qué producto vamos a ofrecer. Segundo, tenemos que ver cuáles son nuestros competidores. Tercero, tenemos que ver en qué sector estratégico nos vamos a encontrar. Cuarto, nos vamos a ver involucrados en toda una percepción de sensibilidad del mercado. ¿Cómo nuestro producto puede ser introducido? ¿Bajo qué precios? ¿Cómo queremos funcionar como empresa? ¿Cómo de alguna manera queremos ser grandes? También vinculando aspectos totalmente relativos a lo que es una definición completa de lo que es el business plan. Entonces también esto sucede también para las empresas que existen. Ya tenemos productos posicionados, ya tenemos toda la generación de recursos. Sin embargo, tengamos muy en cuenta que no necesariamente esta vinculación de recursos o esta necesidad la vamos a encontrar muy claramente en dos o tres funciones. La vamos a encontrar muy claramente en funciones y aspectos relevantes. La vamos a encontrar en funciones y aspectos que vamos a estar vinculando en nuestra empresa para poder decir, hey, vamos a cambiar. 2, vamos a lanzar nuevos productos. 3, tenemos que tener un crecimiento de 2 dígitos. 4, nuestras operaciones tienen que ser más productivas. He ahí las herramientas de manufactura esbelta. He ahí las herramientas de control de operaciones. 5, necesitamos ser número 1 en el mercado. Y para ser número 1 en el mercado necesitamos el paso 1, 2, 3 y 4. Todas esas funciones y todas esas partes y actividades tienen que estar totalmente plasmadas en el documento de Business Plan. Que es un documento claro, es un documento que tiene que estar totalmente consolidado. Es un documento en donde veamos estrategias, es un documento en donde veamos acciones. Y es un documento en donde vamos a aterrizar todo ese know-how que tenemos de nuestro mismo negocio. Vamos a pasar a la siguiente lámina en donde vemos que los medios empresariales y financieros se habla mucho en los últimos tiempos de un documento de análisis, identificado como el nombre de plan de negocios o más bien un business plan. Esto ya no lo hablamos nada más nosotros porque les estamos dando este tema y que ustedes tienen que desarrollar un business plan, no. Esto lo conoce todo el mundo, sabe que existe. Sabe que es un documento en el que tenemos que estar analizando constantemente, tenemos que estar generando ese análisis para poder ir cambiando, para poder ir generando nuevas formas,
para poder ir generando nuevas tecnologías. Sin embargo, también es de gran relevancia que este documento sea un documento que sea del conocimiento general, principalmente de los directivos de la empresa, de los gerentes. Que sepan que todas sus acciones que estén tomando estén totalmente direccionadas a lo que es el business plan. No puede ser que estemos comprando maquinaria nueva cuando es un producto que se va a ir. No puede ser que no estemos tomando acciones para tomar nueva maquinaria porque este producto se va a generar después. O no puede ser que estemos comprando maquinaria para el producto actual y no para el producto futuro. Esas son de las acciones que tenemos que ver. Caray, ¿qué es lo que estoy haciendo con este producto? ¿Qué es lo que estoy generando con estas acciones? Entonces, de gran relevancia es este documento. Y lo vemos en la misma lámina que esto se ha convertido en un instrumento más usado en los últimos tiempos para examinar la viabilidad de un negocio. Esto es cuando generamos un nuevo negocio. Y también el más solicitado, reemplazado por todos los métodos de investigación de negocios en boga hasta la fecha. Claro, si nosotros generamos un análisis de mercado, generamos un análisis X, Y o Z, no necesariamente es un documento que nos va a permitir decir, nuestro negocio va por aquí. No. Un business plan realmente nos lleva a lo que es la globalización del negocio. Realmente nos lleva a entender que la globalización y el entendimiento del negocio va a ser muy claro, va a ser muy específico en función de lo que queramos hacer nosotros. Vamos a tratar de entender esas tecnologías que tenemos. Vamos a tratar de entender ese producto que estamos generando. El entendimiento de esto no necesariamente es decir, bueno, este producto se hace de esta manera, no. Tenemos que entender cómo el producto se va introduciendo en el mercado. Tenemos que entender cómo el producto se tiene que ir produciendo en nuestra empresa. Tenemos que entender cómo este producto puede evolucionar en el mismo mercado. Digo, esto es muy claro, lo podemos ver como ejemplo, lo que son las medicinas, por ejemplo. Tenemos medicinas de acción retardada. Tenemos medicinas de rápida acción. Tenemos medicinas fortificadas que a lo mejor en lugar de tomar 2 pastillas tomamos una. ¿Ustedes creen que esto no va en función de un business plan que tenga la empresa? Tenemos cámaras de video cada vez más sofisticadas. ¿Ustedes creen que esto no vaya a entenderse dentro de los sistemas de alta resolución? ¿Qué pasó cuando empezaron a generar las pantallas de alta resolución? Pues teníamos que tener cámaras de alta resolución. Y nuestro mercado se dedica a la filmación de eventos. Pero nos piden alta resolución y no tenemos la alta resolución. Tenemos que cambiarlo. Ese es parte de una estrategia de compra. Y parte de una estrategia de evolución. Parte de una estrategia que va a ser totalmente entendida en función de qué es lo que realmente estamos necesitando. Creamos acciones, creamos formas, creamos filosofías. Sin embargo, por favor, entendamos el business plan como un documento dinámico de cambio. Pero un documento que no va a estar cambiando en todas sus funciones. Va a estar cambiando en ciertas características. Va a estar cambiando en toda una generación de conocimiento. Va a estar cambiando por las nuevas tecnologías. Va a estar cambiando por las tendencias. Va a estar cambiando no por darle un giro al negocio y antes yo hacía cuadernos y ahora voy a hacer libros. No necesariamente va por ahí. La tecnología para el libro y para el cuaderno son muy diferentes y además son otro tipo de negociaciones, son otro tipo de licencias, son otro tipo de cosas que tenemos que tener bien fundamentada para nuestro negocio. Por otra parte, es de gran importancia entender que dentro de las organizaciones tenemos que estar revisando que no necesariamente el business plan es un documento que si no se hace no podemos generar el conocimiento. Claro que sí. Nosotros podemos generar conocimiento, sin embargo, el business plan lo que hace es un compendio. Vamos a entenderlo como que es una carpeta en donde reunimos toda la información de nuestro departamento. Es una carpeta en donde realmente nuestro departamento, nuestra empresa, nuestro negocio se ve vinculada. Vamos a ver la siguiente lámina, en donde vemos que el prestigio del business plan empieza por la sobriedad. Es un documento de poca extensión,
pero contiene información vital para el progreso de un futuro negocio. Cuando hablamos de un futuro negocio, no necesariamente es porque la empresa no existe, no. También puede ser un negocio que puede ya estar vinculado con el negocio que hoy en día tenemos. Regresemos al ejemplo de las farmacéuticas. Hay farmacéuticas que se dedican a generar medicinas, pero como parte del business plan puede ser que se metan a los equipos de medición. Y entonces esa ya es otra área y no está desligada del negocio que tenemos. Sin embargo, es otra división. El generar divisiones son otros negocios. Y esas divisiones son sin duda divisiones que van a ir entendiéndose en función de la generación del nuevo recurso. Hoy sin duda debemos de estar integrándonos como una parte fundamental de los negocios, pero también debemos de irnos integrando como una parte requerida de cambio, una parte ávida de poder integrar esa interrelación que tenemos con la mejora de nuestro mismo negocio. Vamos a pasar a la siguiente lámina donde dice que el business plan es un instrumento de previsión que anticipa y planifica las acciones futuras. ¿Realmente ustedes creen que con el business plan podemos prever? ¿Ustedes creen que con el business plan podemos planificar? La respuesta es sí. 100% nosotros podemos prever cómo va a estarse moviendo nuestro negocio, cómo nuestro negocio va a irse incrementando y va a irse viendo como una fase totalmente definida. Va a irse viendo como una fase totalmente vinculada a todo un proceso. Una fase totalmente arraigada y que de alguna manera una previsión va a ser clave para el funcionamiento de nuestro negocio. Como también va a ser clave el que cada una de nuestras acciones estén totalmente vinculadas a un escrito. El business plan no es un documento tal, X, ¿no? No es un documento que requiera de 10 volúmenes. Es un documento muy claro, muy conciso y sintético, en el cual realmente podemos entender que nuestra empresa va a funcionar bajo características totalmente claras. Que nuestra empresa va a funcionar en relación a todos aquellos cambios que nosotros tenemos en nuestro entorno. Lo que estábamos platicando en nuestro diagrama, básicamente, el entorno externo va a ser el que nos va a hacer capaz de modificar nuestra empresa y a lo mejor nuestra empresa tiene que crecer. Nuestra empresa tiene que ser más grande. Y esta empresa sin duda va a tener una característica superior. Y esos aspectos internos o el entorno interno, sí va a seguir afectando a nuestra empresa, pero ahora va a seguir afectando a la empresa de una diferente manera. Realmente debemos de entender esta parte. Realmente esta parte es una parte fundamental y una parte de apoyo. Nosotros no nos podemos dirigir hacia una empresa que se queda totalmente estática bajo esquemas totalmente dinámicos dentro de un entorno. Si el entorno es dinámico, vamos a estar visualizando nuevas tecnologías, vamos a estar visualizando nuevas formas. Sin embargo, no debemos de visualizar una posibilidad de entendimiento, una posibilidad de la falta de información, no. El business plan es un documento en el cual le vamos a hacer llegar toda la información, tenemos que planificar las acciones futuras y también del negocio, también hay que medir habilidades y debilidades para aprovechar la oportunidad de negocio y a la vez calcular los riesgos para enfrentarlos con soltura. El business plan tiene un riesgo, el business plan tiene una forma de trabajo, el business plan también debemos de plasmar todas aquellas amenazas y todas aquellas oportunidades que tenemos para nuestro negocio. Esas amenazas y oportunidades realmente se van a ver vinculadas con toda una generación de conocimiento. Podemos tener información de qué es lo que nos puede pasar,
si nosotros no estamos totalmente vinculados en ese proceso. Podemos tener información de qué es lo que de alguna manera nos puede ocurrir si el business plan no es correcto. El business plan, de alguna manera también, al ser un documento de consulta, es un documento en el cual vamos a estar plasmando esas debilidades de nuestro mercado, esas debilidades de nuestra empresa. Y al tener esas debilidades tenemos que tomar acciones, tenemos que hacer un plan de acción para que esas debilidades cada vez sean menores. ¿Se fijan cómo otra vez regresamos a lo que es el vínculo de mide, planea, corrige y retroalimenta? Otra vez necesitamos entender que ese tipo de acciones van a verse vinculadas dentro de un proceso. Mide, ¿qué es Balance Scorecards? Planea, ¿qué es planeación estratégica? Corrige, ¿qué es control de operaciones y Lean Manufacturing? Y la otra es retroalimenta. ¿Qué es? Son todas aquellas acciones que nosotros vamos a tomar para que nuestro entorno externo esté vinculándose cada vez más con el entorno interno. Y entonces, de alguna manera, esas acciones nos van a permitir el tener totalmente amarrada la parte de business plan. Vamos a pasar a nuestra siguiente lámina, donde vemos que el business plan se inicia, como se dijo, analizando a las personas, que es el componente principal del negocio. ¿Tenemos a las personas adecuadas? ¿Nuestras personas realmente están apoyando a que estemos encontrando el resultado? ¿Realmente tenemos el entorno competitivo? ¿Realmente estas personas son las que nos van a ayudar a que el resultado, una vez conseguido, se pueda mantener? Porque para conseguir el resultado podemos contratar una empresa que nos diga cómo hacerlo y nos los hace, y de momento estamos en buenos niveles. Pero ¿qué sucede si no tenemos a las personas adecuadas para mantener esto? Lo que va a suceder es que vamos a estar inmersos en un ciclo de mejora que no va a terminar. Pero no es de que no vaya a terminar, porque la mejora continua esa sigue toda la vida. No, que realmente no estemos alcanzando esas mejoras consolidadas, que realmente no estemos alcanzando esas necesidades consolidadas de nuestro negocio. Eso es el business plan, ese es el documento que tiene que tener esa fuerza, en donde empecemos a ver que el componente principal del negocio son las personas. ¿Quiénes son? ¿Qué saben? Sus relaciones, su experiencia, conocimientos. Un negocio es lo que son sus directivos. Un negocio malo es porque tiene directivos malos, ¿eh? Un negocio exitoso es porque tiene directivos exitosos. Directivos que van a encontrar toda la característica necesaria para que el business plan se cumpla. Seguido se ocupa de la oportunidad o el concepto del nuevo negocio, las ventajas competitivas. Se tiene que lograr qué hacerse en el sitio, en el sector, cómo se debe desenvolver la empresa. Todas estas partes son claves. El directivo exitoso también se hace de personal exitoso. Y el personal exitoso se hace en función de cómo estamos manejando todas las acciones de nuestra empresa. Realmente el personal exitoso es el personal capacitado. El personal que sí asume riesgos. El personal que encuentra resultados. Y el personal que se encuentra en un ambiente dinámico, en el cual no se aterriza en acciones normales de crecimiento, sino se aterriza en acciones superiores de crecimiento. Esas son las personas las cuales tenemos que estar analizando dentro de un business plan. Luego se debe averiguar las características del sector o ambiente donde se desarrolla el negocio. Ya habíamos platicado un poquito. La parte de sector estratégico, la parte de mercado, tenemos que analizarlo muy fielmente. ¿Dónde vamos a desarrollar el negocio? ¿Dónde este negocio va a estar incrementando más la producción? ¿Dónde este negocio se va a ver totalmente delimitado por acciones totalmente específicas? ¿Dónde este negocio va a encontrar la necesidad
de crear acciones opuestas. Esas son las partes muy importantes. Por ejemplo, se tiene un sector sujeto a muchas y diversas regulaciones públicas, como el sector financiero o el de alimentos. Se debe recoger la información al respecto, cuantificarla en dinero y tiempo y proyectar su incidencia en el resultado final del negocio. Vamos a hablar de un business plan. Vamos a hablar de un ejemplo en el cual nosotros vamos a estar dirigiendo nuestras acciones. Entonces, vamos a hablar de un ejemplo como es la industria alimenticia. Lo que es la industria alimenticia, de alguna manera, tiene muchos rubros. Y esta industria alimenticia va a tener cambios. Cambios que realmente son generados en función de las mismas necesidades de la empresa. Vamos a hablar de lo que son las bebidas refrescantes. Bebidas. Tenemos que ver en qué sectores se encuentra. Puede ser que se encuentre en el sector alimenticio, si son bebidas que de alguna manera generan un plus. Y por otra parte pueden ser bebidas que simplemente son refrescantes, en el sector refresquero. Ahora bien, estas bebidas, ¿cómo de alguna manera se tienen que reflejar? Bueno, tenemos que ver en qué sector se encuentra. Tenemos cuál es el ingreso que se tiene por los competidores. Ahí está el ingreso. Es un número de ingreso. Pero también vemos cómo nosotros vamos a contribuir a ese ingreso. Por ejemplo, a lo mejor para ese ingreso, dentro de los competidores, nosotros estamos buscando un 5% de participación en el mercado. Después de esto vemos cuáles son las inversiones que tenemos que hacer. Y para esto tenemos que mirar a las tecnologías disponibles. Tenemos que mirar también a los procesos. Y tenemos que mirar también al costo del producto. Puede ser que por medio de las inversiones nosotros estemos determinando que el costo del producto va a bajar. Entonces no es fácil. O sea, realmente esas inversiones van a tener esa característica, van a tener esa necesidad. Realmente esas inversiones nos van a apoyar al cumplimiento de nuestro entorno, de nuestro business plan. Y viendo ese ejemplo, nos pasamos a la siguiente lámina donde vemos que para terminar, el business plan debe incluir un diseño de la estrategia que se seguirá el negocio. No es más que identificar entre toda la información recogida de los riesgos que la dificultarán el desenvolvimiento futuro del negocio. Idea de forma de evitarlos y enfrentarlos. A ver, vamos a ver, dentro de nuestro mismo ejemplo, vemos, ¿qué sector es? Sector refresquero, por ejemplo. Para poder enfrentar este 5% de crecimiento, vamos a requerir de un cierto número de acciones. Necesitamos una producción X. Necesitamos un abastecimiento X. Necesitamos una publicidad X. Y vamos juntando todas las X. Y la sumatoria de todas las X realmente nos va a dar el cómo. Nos va a dar el cómo vamos a alcanzar esa estrategia. Y la manera de atacar cada una de esas estrategias, como la publicidad, como la producción, como el abastecimiento, etcétera, etcétera, no necesariamente la tenemos que plasmar en el business plan. El business plan nos va a decir por dónde va, por dónde tenemos que caminar. Y las inversiones, vamos a ver las inversiones. Tecnologías disponibles. Pueden ser dos tipos de tecnología, una barata y otra cara. ¿Hacia dónde nos tenemos que dirigir? ¿Cómo vamos a atacarlo? Tenemos que ver qué riesgos tenemos. Si nos vamos por la barata, puede ser que el riesgo sea calidad. Si nos vamos por la cara, puede ser que sea depreciación. Y todo eso se va a ver reflejado en un estado de resultados. Entonces, el estado de resultados nos va a decir, de acuerdo al balance scorecard que tengamos implantado, nos va a decir, ojo,
Lo que acabas de invertir es muy bueno, y qué bueno, hace todo lo que tú quieres, pero nos arroja de depreciación un porcentaje de lo que es el Producto Interno de la empresa. ¿Verdad que no es fácil? No es fácil nada más definir estrategias. No es fácil nada más encontrar que bajo estos estatutos vamos a regir nuestro sistema. Realmente aquí el desenvolvimiento de un negocio futuro e idear una forma de evitarlos y enfrentarlos con ganancia es ver eso, ver qué es lo que de alguna manera nos conviene. Ahora bien, no necesariamente es esto. También podemos ver algunos otros aspectos, podemos ver los aspectos operativos, los aspectos de estrategias de ventas, los aspectos de cómo vamos a visualizar nuestro sector. Es muy importante que para visualizar nuestro sector veamos, y eso lo platicamos cuando vimos la cadena de valor. Aquí tenemos el sector A, B, C. Producto 1, 2, 3, 4. Posiblemente lo que estemos buscando tener es involucrarnos en este sector. Sin embargo, no necesariamente es el mejor plan estratégico. También lo que puede suceder es que si no tenemos la solvencia económica para entrar en ese sector, pues podemos entrar a un sector B. Y esto de alguna manera es el sector mercado. Pudiendo ser el mismo sector todo, podemos ver que el A es un sector exclusivo. Requiere más dinero. El sector B es un sector común. Requiere menos dinero. Y el C es un sector para la comunidad, vamos a llamarle para la comunidad. Bajos recursos y requiere menos dinero. Dependiendo de esto es nuestro plan estratégico. Tenemos que estarlo visualizando bajo esas perspectivas. Ojo de no querer entrar a sectores estratégicos, o más bien de querer entrar a sectores estratégicos en los cuales no vamos a poder competir. Eso es lo que el business plan nos tiene que decir. Eso es lo que de alguna manera tenemos que ir entendiendo. Eso es lo que tenemos que ir visualizando dentro de nuestro business plan. Vamos a pasar a la siguiente lámina donde vemos que el business plan es coherente y basado en la información financiera, permitirá obtener los dos recursos básicos para asegurar el nacimiento de negocio o el crecimiento de negocio. El dinero, o sea, bancos en el entorno cercano, parientes, amigos, inversionistas, dependientes y además personal. Más que ello, colaboradores que arriesguen con usted la aventura de iniciarlo. A ver, una parte muy importante de un business plan cuando vamos a desarrollar un negocio es, imagínense que nosotros llegamos con nuestros familiares y les decimos, a ver, quiero iniciar un negocio. Este negocio tiene esta perspectiva. Lo que he investigado es lo siguiente. Necesito $1 millón de tu parte. Entonces, se va a ver muy impactado el familiar, ¿no? Digo, de entrada, primero que tenga el dinero. Y segundo, es que ustedes creen que les van a soltar $1 millón nada más porque sí. Definitivamente, la vinculación de lo que es el business plan va a estar totalmente dirigido a todas aquellas características que realmente necesitemos. Si nosotros presentamos un business plan a un familiar, el familiar lo va a entender, pero ya no es bajo la perspectiva de que préstame dinero, no, sino por la perspectiva de crecimiento, la perspectiva de negocio, la perspectiva en la cual se va a ir involucrando bajo la necesidad de crear un valor totalmente visualizado en nuestra empresa. Esta visualización se va a ver totalmente dirigida a cómo saber que este negocio va a crear esa característica. Nosotros tenemos que llegar con un documento, no podemos llegar con nada. Vamos a ver cómo funciona. Si nosotros queremos vender realmente un negocio para que nos apoyen, tanto bancos como financieramente, nos van a pedir
¿Cuál es la rentabilidad que se tiene? ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es el retorno de la inversión? ¿Cuál es el mercado? Y para nos van a pedir un estudio. Y todos aquellos aspectos por los cuales una empresa o un banco o alguien nos puede prestar dinero. Entonces, no nada más es decir, préstame dinero, sino también es decir, vamos a encontrar esa característica de negocio en lo cual, al yo prestarte dinero, vamos a encontrar el soporte. Y el soporte es las inversiones, retorno de la inversión, cuál es tu mercado, cuál va a ser la rentabilidad, hacia dónde quieres ir. Eso hay que formularlo. Realmente no es algo fácil, realmente es algo que debemos de entender como una parte fundamental del crecimiento de una organización. Sin embargo, también debemos de ir viendo las mismas necesidades que se manejan dentro de una organización y dentro de un ciclo. Porque las organizaciones tienen ciclos. Esto que me estás presentando es para los siguientes 5 años. Lo que yo te estoy prestando se va a acabar en los 6 años. Entonces te falta un año. Aquí necesitamos ver otro ciclo. Vamos a ver qué otra perspectiva tienes. Y entonces sí, lo que es el business plan nos va a decir, tengan mucho cuidado para poder generar el negocio. El negocio va a tener esta rentabilidad, va a tener esto, va a tener el otro. Sí, pero mi inversión todavía no se recupera al año 5. Ok, pero también tenemos otra alternativa en la cual vamos, una vez que inicie el negocio, se va a estar creando esta característica, se va a generar otro producto, vamos a ofrecer una mayor utilidad. Entonces, todo eso realmente tiene que estar involucrado dentro de un business plan. Por eso, cuando presenten y cuando vendan un negocio, tiene que estar amarrado con un business plan. Si ustedes no tienen un business plan, va a ser muy difícil que un banco, va a ser muy difícil que otra empresa y va a ser muy difícil que los amigos y parientes nos presten el dinero. Por eso es bien importante que elaboremos el business plan. El business plan, como instrumento de captación de recursos, es muy importante en nuestro país, donde los factores macroeconómicos como restricción de créditos, alta tasa de interés, amenaza de cambio de política cambiaria, inestabilidad legal laboral, hace muy difícil la obtención de fondos. Debiendo competir con ellos las mejores herramientas, el business plan es la más perfeccionada, claro. Con el business plan vamos a estar revisando, a ver, en este sector, de alguna manera ya tenemos visualizado, pero a ver, ¿cuáles son las amenazas? ¿Tipo de cambio? ¿Es una amenaza? Sí, puede ser. Inversiones extranjeras es otra amenaza. Política, cambio de sexenio. Y todas esas partes nos pueden afectar todo lo que es nuestro sector estratégico. Imagínense, por ejemplo, la industria refresquera, cuando dijeron, de alguna manera, se quita todo lo que es la fructosa y se consume todo lo que es la caña de azúcar. ¿Cambió de estrategia o no? Todo esto es sin duda una parte de los elementos fundamentales de lo que es el business plan. Una parte en la que vamos a ir entendiendo que no necesariamente nosotros podemos ir visualizando y nosotros podemos ir dando esa característica de negocio. El obtener recursos es muy difícil. El obtener recursos realmente nos da esa perspectiva. El obtener recursos realmente nos da esa característica. Y una función muy principal dentro del negocio es cómo esto lo vamos a tener totalmente visualizado. No veamos más. Un negocio es un negocio en el que cuando nosotros ofrecemos y cuando estamos buscando fondos, el mejor elemento para buscar esos fondos va a ser el business plan. Realmente, créanlo, el tener un negocio bien estructurado, el tener un business plan,
va a permitir obtener esos recursos que nos faltan. Esos recursos que sin duda se van a ver beneficiados por una nueva característica de negocio. Se van a ver involucrados por la racionalidad del mismo negocio. Y vamos a tratar de entender que estos negocios no necesariamente tienen que ser totalmente vinculados dentro de una acción racional. Vamos a pasar a la siguiente lámina, donde vemos que el plan de negocios, según esta definición en las entidades, es una forma de pensar sobre el futuro del negocio. ¿A dónde ir? ¿Cómo ir rápidamente? ¿O qué hacer durante el camino para disminuir la incertidumbre y los riesgos? Realmente el business plan es un texto, Es un texto en el que va contemplando todas las necesidades. Este texto se va a ver totalmente vinculado en acciones muy específicas. Es un texto en el que nosotros vamos a empezar a generar ciertos recursos. Por ejemplo, nosotros podemos ver que para una empresa el aspecto económico del país va a ser relevante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner? Tenemos que poner la situación económica del país puede afectar ¿en qué? En esto, en esto, en esto y en esto, en tanto porcentaje, en tanto porcentaje, o tanto porcentaje, tanto porcentaje, o tanto dinero, o tanto crecimiento. ¿Se fijan cómo el business plan realmente se puede estar contemplado en varias características en las cuales nuestro crecimiento donde nos dice a dónde ir? Bueno, esto es de alguna manera un análisis. Ahora lo que tenemos que visualizar ya no nada más es el análisis. Tenemos que visualizar qué pasa si esto sucede. Entonces, si ya sabemos qué nos puede causar, ahora tenemos que ver qué tenemos que hacer. Bueno, la palabra si el crecimiento del país es mayor al 1%, tenemos que hacer estas acciones para poder alcanzar lo que nosotros estamos formulando. Y tenemos que poner la contrapuesta, que es si el crecimiento del país es menor al 1%, son otro tipo de acciones para alcanzar el mismo resultado. No necesariamente esto quiere decir que estemos tomando acciones malas. No necesariamente también esto quiere decir que estemos tomando atribuciones con las cuales nuestro país no se va a dar, o nuestro negocio no se va a estar dando en función de los cambios del país. Sin duda, esta es una de las herramientas que hemos estado desarrollando y que es de aplicación general. Es una aplicación que realmente nos va a dar ese plus, esa hegemonía y esa forma de entender cómo quiero ir, hacia dónde quiero ir, cómo ir más rápidamente. Nos vamos a ir más rápidamente si estas acciones las tomamos desde un principio, ¿no? Y si las tomamos desde un principio, estas acciones nos apoyan todavía más y vamos a tener un mayor crecimiento de nuestra empresa. ¿Se fijan cómo también nosotros tenemos que interrelacionar qué pasa si o qué pasa si no? Si no, es el peor de los escenarios, y si para ese peor de los escenarios tenemos acciones que podemos alcanzar el resultado, pues vamos a tomar esas acciones más las acciones relevantes. Y esto nos va a ayudar al que el crecimiento del país sea totalmente más dirigido, sea totalmente más involucrado y que, como parte fundamental de nuestro negocio, sea el business plan, que hasta cierto punto lo podemos definir como el documento formal que vamos a estar manejando. Nos vemos en la siguiente sesión, donde estaremos ya revisando las partes del business plan en específico y que de alguna manera va a ser el dinamismo con el cual vamos a tomar como un documento formal
y como un documento que se va a centrar en las nuevas características y desarrollo de nuestras actividades y rumbo de nuestra misma organización. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión para terminar con nuestro tema de Business Plan.